¿Cómo es que ocurre esta resignificación de Juana de Arco hacia un trasfondo más, no sé si llamarlo feminista, porque, bueno, Juana de Arco vivió en el 1300 y tanto, pero a una reinterpretación de la figura de ella, que no va tan ligada a los reaccionarios, sino que todo lo contrario? Juana de Arco sigue siendo hasta el día de hoy muy polémica, o sea, igual la derecha francesa va a tratar de usarlo omitiendo el hecho de que potencialmente ella era travesti. Ahora, el giro que se le hizo fue gracias a los académicos que están reivindicando el feminismo en una trayectoria histórica, ¿cachai? Donde desde un punto de vista de género se agarraron de que es que Juana de Arco fue efectivamente travesti o transexual, lo que sería ahora, o es que efectivamente ella se vestía solamente para cuidar su virginidad, porque hay que pensar que dentro de esta profecía que había, a Juana de Arco le decían la Pucelle d'Orléans. La Pucelle, un Pucelle es una virgen, ¿cachai? Entonces, para mantener esta profecía de que ella iba a salvar al reino de Francia, etcétera, etcétera, ella tenía que mantenerse sí o sí virgen. Y la única forma de hacer esto era de que se vistiera de hombre. Sin embargo, cuando Juana de Arco entraba a las iglesias, lo hacía vestido de hombre. Es decir, que ella no tenía comprado esta visión de herejía, ¿cachai? De que yo solamente me voy a vestir como hombre para ir a luchar y cuando vaya a la vida privada, entre comillas, me voy a vestir de nuevo de mujer. Entonces es una cosa súper interesante a nivel sociohistórico. Es que Juana de Arco fue efectivamente transexual, la izquierda dice que sí, efectivamente ahora sería lo que comprenderíamos como una mujer trans, pero claramente la derecha va a omitir todo esto y va a agarrarse de otras figuras que pelearon en la guerra de los 100 años y en muchas otras guerras, como bien lo señalaron, que tuvo Francia, y que también se vistieron de mujeres, o sea, de hombres, perdón, para ir a pelear, ¿cachai? Van a un poco excusar a Juana de Arco en ese sentido, ¿cachai? Así como ella inspiró a las otras mujeres a ir a luchar vestidas de hombre, pero claro, no hablan de lo privado de Juana de Arco. Loco, no cachaba que había como... Porque claro, Juana de Arco es la que uno conoce de esta como mujer que se ponía armadura y se vestía de hombre para como para ir a la batalla. No sabía que como que de ahí había habido otras y que era como una parte así como de esa, como del relato de guerra francés. Todo un libro que hablaba de esa weá, imagínate. Pero cacha que Ahí. me acordé con eso porque quizás ahí está la inspiración de un personaje del Señor de los Anillos. No sé si la viste en la tercera, que era esta como cuando están los... Mm, La la Eowyn. rubia. Sí, pues. Que no la dejaban ir a la guerra y ella al final va Mm, disfrazada y es como la que salva, no, bueno, se muere igual, pero la que derrota a este monstruo, weón, con el dragón. mm, sí. Sí, o sea, de todas formas, antes de Juana de Arco y después, efectivamente, de Juana de Arco, hay casos de travestismo en Francia. Entonces, Juana de Arco fue como lo controversial por cómo la juzgaron, ¿cachai? Antes, lo que yo a Lucas le hablaba en privado, existe hasta el día de hoy una santa travesti en Francia, que se llama Marine la Déguisée. Marine la Déguisée es una mujer de que tenía miedo por su virginidad en la noche de bodas, y a raíz de eso ya va a dejar a su esposo, se va a cortar el pelo, va a huir de la casa y se va a unir a un monasterio para ser el padre mariano, ¿cachai? Para ser cura. Y obviamente que dentro de la leyenda el diablo la va a tentar y a ella le van a echar la culpa de haber embarazado a una mujer, lo que va a constituir de que un ciclo después, creo, a ella la van a hacer santa y ella es la santa travesti. ¿Cachai? Cacha, weón, qué Y eso fue interesante. antes de Juana de Arco y se apoyaron en eso después del juicio de Juana de Arco, cuando la quemaron. Los académicos, entre comillas, de la época, que eran los doctores, se apoyaron en eso para rectificar el derecho a las mujeres y a los hombres también de travestirse cuando hayan ciertas circunstancias que lo ameriten. Y se cambió el derecho canónico a través de eso. Qué O sea, locura, weón. claro, hay circunstancias que son re básicas, o sea, no, salvar la vida, digamos, evitar que te violen, y hubo que, claro. Ahora, a mí lo que me llama la atención, y yéndome justamente un poco al punto de vista más teológico, porque era una guerra entre dos reinos cristianos, no era una guerra tan encarnizada. Uno podría pensar que se produjo con los moros, con lo que... No, era entre dos reinos cristianos, que supuestamente estaban ambos del lado de la ortodoxia de nuestro Señor,
y ella la queman bajo la acusación de bruja. O sea, entonces, no o sea, fue tan porque así, Dios el Señor, digamos, se ponía del lado de uno, pero no del otro. Esto quiere decir que uno en realidad no estaba del lado del Señor. ¿Cómo eso? Y mira, lo que pasa es que el juicio en verdad es súper notorio porque a Juana de Arco no la podían juzgar por bruja porque evidentemente ya no era bruja, era solamente como el mito que existía de Juana de Arco, pero Claro. sí el tribunal la quiso juzgar por esta herejía de vestirse de hombre, de travestismo. Entonces, bueno, en esa época teníamos el Teutonio, la doctrina de Teutonio que decía de que, claro, que ninguna mujer se podía disfrazar de hombre, etcétera. Salvo algunos casos, decía Santo Tomás de Aquino, entonces se agarró como un poco la defensa, entre comillas, de esta comparación de dos escrituras sagradas, pero que sin embargo, como se sigue diciendo de que travestirse es malo porque aún no hay este cambio de doctrina, a Juana de Arco le dicen así como ya, tú estás diciendo de que te vestiste para no ser violada, te vestiste para ir a la guerra y que te respetaran más, o la cosa que sea. Sin embargo, cuando tú te vistes de hombre, no estás ocultando los atributos de tu sexo, porque en la historia, una revisión histórica que se hizo en este juicio, es de que las otras santas, la santa travesti, se vestía de hombre, pero no dejaba ver nada, es decir, se vestía como una túnica, que no dejaba de ver nada. Y Juana de Arco, que las lenguas dicen, los académicos dicen ahora de que tenía unos pechos enormes, no los ocultaba. Es decir, ella no se vestía totalmente de hombre, así como, pero sí mostraba este pecho que tenía. Entonces, en ese sentido, el juicio se hizo esto, así como, ya perfecto, tú dices que te estás vistiendo de hombre para ir a pelear en la guerra, sin embargo, y para no ser violada, sin embargo, estás tentando a los hombres mostrando tus pechos, mostrando tu cintura. ¿Qué es eso? Entonces, bajo tortura, a Juana de Arco hacen que admita esto, así como de sí, básicamente me visto de hombre porque, no sé, me gusta provocar, qué sé yo, cuál es como el esquema de la época, y que sin embargo después este tipo, el Cochon, que es el bueno que llevaba el juicio, le deja, bueno, le hace firmar este documento diciendo de que efectivamente yo nunca más me voy a vestir de hombre en mi vida. ¿Cachai? Bajo riesgo, y esto se lo remarcaron muchas veces, bajo riesgo de que me maten, de que ahí sí la Santa Inquisición va a tener el derecho de matar. Entonces Juana de Arco firma este documento, que lo más probable es que se estipule de que la niña en verdad no sabía lo que estaba firmando, porque estaba bajo tortura, porque estuvo 3 meses en presidio con unas condiciones de vida horrendas, entonces llegó y firmó, que era lo único que sabía hacer, porque Juana de Arco no sabía ni leer ni escribir, partamos ahí. Y bueno, era analfabeta. Firma esto y Cochon, que sale también en la película, es que entran estos soldados a casi que querer violarse a Juana de Arco y la dejan semidesnuda y Cochon va y le tira unos hábitos de hombre y la niña se viste de hombre pensando así como, bueno, estoy semidesnuda, es lo único que tengo, y ahí la matan. Y ahí dicen así como, recaíste en este vicio. Y ahí efectivamente la matan. Claro, pero igual como que esa siento que es como la, no sé, explicación, racionalización que hicieron, pero ¿cuánto de eso, así como si tuvierais como que pudierais tener un tribunal así celestial? ¿Cuál fue la razón? Era como, puta, los ingleses querían sacarse de encima este problema. Sí. Y el Carlos VII, Charles VII, también, o sea, piensa de que del momento en que a Juana de Arco la toman presa en Compiègne, no me acuerdo cómo se llama la villa, y le dicen al rey, así como esta hueá está presa, la tenemos acá, porque a Juana de Arco cuando la toman presa fueron los Borbones que lo tomaron presa. Ellos esperaron como 3 meses más o menos que el rey hiciera algo, que pagara lo que se pedía por Juana de Arco, y Carlos dijo que no, porque había dejado de creer en ella, porque Juana de Arco antes de eso trató de tomarse París, de liberar París, y falló, y eso para el rey fue inaceptable. Entonces pasaron estos 3 meses, Carlos VII no hizo nada, y estos los Borbones le venden a los ingleses a Juana de Arco por 10.000 libras o 100.000 libras, no me acuerdo mucho. Es como un complot entre la iglesia y los... Pero al final yo pienso por qué como que no, porque era como cierta parte de la iglesia los que hacen este como complot para enjuiciar a Juana de Arco, porque uno, claro que es lógico que uno,
o sea, piensa como que habla de la iglesia de la época, pero como que los ingleses tenían su versión, los franceses tenían su versión, y como que van... Y al final era una iglesia que servía al país respectivo, nomás. Sí. Poder temporal. Claro, no era como que, salvo que hubieran esas veces en que, como que en las cruzadas, era como las veces en que había uniones nomás, como Muy intereuropeas. Pero si no, cada uno tenía su iglesia que al final era un sirviente de cada nación nomás. Mm. En ese caso, puta, los ingleses ahí fue como, oh, atacó a Dios esta mujer, no a las bolas, quería ganar la guerra, perdió un inglés y quería ganar la guerra, ese es el motivo. Mm. Pero al final, ¿qué pasó? Porque uno se queda con la imagen de la película. Es así como en Corazón Valiente, ¿me entiendes? En Braveheart, que claro, uno se queda con la imagen de la película, para los ingleses violaron a los escoceses, perdió William Wallace, bueno, en ese caso igual corresponde con la realidad, pero acá, ¿qué pasó? Acá queman a Juana de Arco y después, ¿qué pasa? De un punto de vista de género en la época, queman a Juana de Arco y después entra una comisión a revisar este juicio y se adapta al texto canónico que dice que prohíbe a las mujeres y a los hombres travestirse, para decir así como los hombres y las mujeres pueden travestirse, claro, si quieren salvar su virginidad, si quieren ir a la guerra, si qué sé yo, etcétera, etcétera. Y de un punto de vista de leyes, o sea, como de reino, Carlos VII, 20 años después, fue él, en verdad, el que encarga esta revisión de Juana de Arco por la petición de la madre de Juana de Arco, creo que fue. Medio arrepentido también él, medio culposo. Medio arrepentido, sí. O sea, piensa que, según mi punto de vista sociohistórico de la situación, al tipo le convenía de que Juana de Arco hubiera sido quemada o que la hubieran como sacado de esta pintura, porque Juana de Arco, como está agarrándose a esta profecía, en verdad se convirtió la Virgen, ¿cachai? Y tenía una popularidad un poco grande en el reino de Francia. Entonces, desde mi punto de vista personal, claro, el tipo no respondió a la llamada de Juana de Arco cuando la tuvieron encarcelada por puro así como personalismo, más que nada, así como soy yo el que rescató a Francia, soy yo el que, claro, cuando se asedió París, creo que Carlos VII estaba, ¿no? Cuando fue Troya, Carlos VII estaba, cuando se ganó Troya, se recuperó la ciudad de Troya, Carlos VII estaba ahí, ¿cachai? Y el tipo es como básicamente, fui yo el que hizo esto, ¿cachai? Pero la gente sabía que era Juana de Arco porque era una leyenda popular, que una mujer que si fuera disfrazada de hombre estuviera ganando las guerras que Carlos VII no supo ganar hace 10 años atrás. Claro, como que podíamos mezclar hartos elementos ahí, como que bueno, un poco se sentía medio, como tú decís, emasculado, porque como que, claro, no solo una mujer, era como una, en la práctica va a sonar como insulto de niño chico de 5 años, pero como señor rey, una niñita le estaba ganando sus guerras. No, y una campesina. Sí, es como, bueno, weón. ¿qué clase de rey erí? Si es que, bueno, como que no hería esa incapacidad. Un rey francés. A ver, weón. Y que, pero eso, claro, es también como una movida política, entonces, como de básicamente eliminar a un rival por el liderazgo. Claro. Porque claro, imagínate si Juana de Arco no hubiera sido enjuiciada después de haber retomado todo Francia, ¿qué iban a hacer con Juana de Arco? ¿Es que ella iba a pedir ser ministra de la guerra, ponte tú? ¿O es que iba a pedir ser parte de la mesa decisiva del reino de Francia, que eso no podía permitirse, mismo si la niña tenía, mismo que esta mujer tenía todas estas victorias militares que ningún hombre en la época tenía, había que limitar también un poco la figura de la mujer para un poco dejarla en este contexto de guerra, pero más allá, si hubiera quedado vida, que se hubiera hecho, o sea, por la popularidad quizás de Juana de Arco, quizás le hubieran pedido de que ocupara un puesto más grande en el reino de Francia, pero claro, ella era una campesina y la sociedad francesa de ese tiempo era una sociedad de castas. Y claro, la misma iglesia. La misma iglesia no creo que la haya visto con mucha mucha simpatía que una niñita del campo venga a hablar directamente con la... O sea, yo no me imagino al cardenal arzobispo de París muy contento de que una niñita del campo sea la interlocutora directa con la Virgen. Por eso pensaba yo, como incluso como tú decías, como que uno piensa qué futuro político habría tenido
Yo creo que habría sido aún más complicado si es que ella, no sé, gana la guerra, si es que hubiera vivido, ¿cachai? Más varias décadas después. Si ella lo hubiera querido agarrar como algún cargo de poder en la misma iglesia, teniendo, ¿cachai? Como diciendo, yo tengo como canal directo con el jefe, no se lo podéis negar. Y esa weá hubiera sido un quilombo enorme para la época. Tenemos como una mujer que resulta que está por arriba de todo como el sacerdocio. Se nos está yendo la mierda esto. Quizá, weón, pero por ahora solamente podemos estipular. Lo más chistoso sería pensar es que si Juana de Arco hubiera quedado viva, se hubiera seguido vistiendo de hombre. Y si eso hubiera sido el caso, es que se lo hubieran permitido fuera del contexto de la guerra, o es que lo hubieran obligado o a irse a un monasterio o a vestirse de mujer. Loco, y obvio que habría como inspirado un movimiento y tendría como, bueno, como así como proto movimiento trans de la época. Y weón, onda, si en la actualidad es una weá que las autoridades como que les cuesta, no saben bien cómo responder, imagínate como en la Francia medieval, ¿qué habrían hecho con algo así? La medida